Leyendas por Luis Efraín García Durán. Leyenda Aparición de la Virgen. En el año de 1676 vivía en el Teherán una mujer que tenía una hija rebelde e incorregible. La madre afligida lloraba por la descarriada condición de su hija y con la esperanza de que se enmendara, la llevó a Chanchón y la presentó al sacerdote encargado de aquella feligresía, suplicándole que la reprendiera y la llamara al cumplimiento de sus deberes como hija. Así lo hizo el sacerdote, pero la muchacha recibió con desprecio el consejo del párroco. Este le anunció que correría peligro de que el diablo se la llevara si continuaba ultrajando y desobedeciendo a su madre. Hija y madre salieron de la casa cural sin decir una palabra en todo el camino. Llegaron al Teherán y entraron a su choza, que se encontraba sola. La madre lloraba y en silencio pedía a la Reina del Cielo la socorriese en esa desgracia, haciendo que su hija se enmendara. Pero ésta, llena de ira, estalló en nuevos insultos contra la pobre madre. Era ya tarde, no habían comido y no había leña para preparar el alimento. La madre le dijo que fuera a conseguirla, pero la muchacha la desobedeció con gran altanería, diciendo insultos y también blasfemias. En este momento, la inconsolable mujer se quejó al cielo y para contener a su hija le recordó las palabras del sacerdote: «El diablo puede cargarte». Y al terminar estas palabras, se presenta efectivamente Satanás en actitud de llevarse a la muchacha. Entonces la mujer, oyendo solo a su corazón de madre, de rodillas y con las manos puestas en señal de súplica, invocó a la Madre de Dios y llamándola con un título hasta ahora desconocido, pero que es precisamente el que ya se había escogido para que se le venere, invoque y se cultive el corazón de cuantos habían de nacer en este suelo. ¡Oh Virgen del Socorro, favorécela! Y al instante apareció una reina morena, hermosa, con un niño en los brazos y con un cetro apartando a Satanás y encadenándolo. La muchacha se agarró aterrada al manto de la soberana señora. Se salvó del infernal enemigo y fue en lo sucesivo un modelo de hija. Pero la Santísima Virgen no desapareció, sino después de haber ordenado a la mujer que fuera a decir en su nombre al sacerdote que trasladara la población al lugar que hoy ocupa, que allí se levantara un templo en su honor y que la nueva feligresía se le pusiera como nombre Socorro. Sin demora fue cumplida la orden celestial. Pero el sacerdote y los vecinos no se contentaron con el solo traslado del pueblo, sino que inmediatamente mandaron pintar en España el cuadro que representa a la nueva patrona, Nuestra Señora del Socorro, y la historia de la milagrosa aparición. En 1680, a Santa Fe de Bogotá llegó el precioso cuadro, digna obra de su autor, don Bartolomé Esteban Murillo, donde por orden del arzobispo se tomó una copia que se conserva en la iglesia Santa Bárbara y a fines del mismo año fue colocado en el camerino que tenían preparado para colocar el cuadro en la primitiva capilla de paja que el encomendado real don Tomás Gómez hizo construir en memoria del hecho cerca del camino real que acababa de ser abierto entre San Gil y la capilla del Virreinato, lo que contribuyó de manera eficaz al desarrollo inmediato de la nueva ciudad. Leyenda Don Satanás de la Chorrera.
Cuentan los abuelos que a orillas de la quebrada La Chorrera, por la vía a la vereda Chanchón, las personas que transitaban tarde de la noche identificaban por el camino un olor a azufre o chivo. Para evitarlo, había que invocar por 3 veces a Jesús o rezar con fervor, Señor mío Jesucristo. Asimismo, sobre la vía al antiguo pueblo de indios de Chanchón, se encuentra la Piedra del Diablo, que es una inmensa roca, donde en las noches oscuras se sienta Satanás, rey de las tinieblas, a llorar su eterna pena y de paso a espantar a los transeúntes trasnochadores que pasan por estos senderos. Leyenda La Sirena. Cuenta la historia popular que por la catedral pasa un brazo subterráneo del mar, con fuerte oleaje, perceptible en Semana Santa. Se dice que el viernes, a la hora nona, se oyen melancólicos lamentos de una sirena por la muerte del justo. Nadie ha pretendido pescarla, porque quien lo intente se ahoga y no puede, por consiguiente, contar el cuento. Leyenda: El duende de la Guayacana. Antiguamente en El Socorro, los habitantes después de las 5 de la tarde acostumbraban a sacar un taburete a la puerta de la casa y sentarse a hablar con los vecinos. Dicen los abuelitos que cerca de la quebrada La Guayacana vivía una mujer con su hija. Con el tiempo, la mamá enferma y muere, quedando la niña sola. Los vecinos veían que en las tardes un hombre se sentaba junto a la niña, pero cuando le preguntaban quién era ese hombre extraño, ella decía que nadie, que ella siempre estaba sola. Un día, la niña decidió irse a bailar a Chanchón y en el camino se encontró a un joven muy simpático que le dijo que no fuera al baile, porque algo malo le podía pasar. La niña no hizo caso al joven y se fue a bailar. Allí se emborrachó e hizo pilatunas. De regreso a casa, encontró un hombre muy feo que la cogió afuera. Desde entonces, no volvieron a ver a la niña con ninguna compañía. Leyenda El Silbón. La leyenda dice que un joven se percató de que algo extraño pasaba entre su padre y su joven esposa. Pudo ser que el padre haya golpeado a la joven o la haya mancillado, pero ante las preguntas de su hijo, él le gritó: «Lo hice porque es una regalada». Fue la explicación, a lo cual el joven estalló en furia y peleó con su padre. En la pelea, el padre fue el que salió mal parado. Recibió un golpe en la cabeza que lo tumbó, y así en el suelo el hijo saltó sobre él ahorcándolo. El abuelo se enteró lo que estaba pasando y fue a la casa, pero solo se encontró con el cadáver de su hijo. Nadie más estaba. El abuelo juró por lo más alto castigar al joven nieto por el crimen sin nombre que había cometido a su progenitor, su propia carne y sangre. Pasó poco tiempo y entonces lo amarró, le propinó latigazos con un mandador de pescuezo hasta que ya no pudo más, gritando: «Eso no se le hace a su padre, maldito seas para toda la vida». En las heridas le pasó ají picante y después le echó al perro de nombre Tureco para que lo persiguiera. Y eso ocurre hasta nuestros días. El Silbón parece que siempre está huyendo de ese perro que siempre le muerde los talones. Por eso se comenta que cuando el Silbón se cruza en el camino de alguien, solo el ladrido de un perro puede salvarle, pues es a lo único que le teme. Cuentan que el Silbón vaga por la región del llano
con un silbido que da pavor a quien lo escucha. Leyenda La Llorona. Cuenta la leyenda que los lugareños a medianoche, y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer, a quien afligía sin duda honda pena moral o tremendo dolor físico. Desde las puertas entornadas, desde las ventanas o balcones, y atreviéndose enseguida a salir a las calles, lograron ver a la que en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en que la luz pálida de la luna caía como un manto vaporoso, lanzaba agónicos gemidos. Vestía la mujer un traje blanco, con un espeso cabello blanco y un curioso rostro con lentos y callados pasos. Recorría muchas calles en la ciudad. Cada noche tornaba distintas calles. Por María Dilma Rodríguez Vargas. Leyenda El hombre de las hormigas. Contaba la abuela María que por los años 1910 vivía una familia, entre otras, en la vereda Flores del municipio de Mogotes, cuyos terrenos eran de los padres de Remigio Carreño. Un día muy soleado, antes de llegar a la casa, en un recodo del camino donde abundaron los pumarrosos, vio recostado a un hombre que tenía su cuerpo lleno de huecos de donde salían millares de hormigas negras, quien pasó largo rato entretenido cogiendo y comiendo hormigas sin levantar la vista y percatarse de que lo observaban. Contaba la anciana madre que muy cerca de la cena se encontraba un portón de golpe y que justo en ese lugar, después de las 8 de la noche, nadie podía pasar por ahí, porque ese hombre misterioso los atajaba y los aturdía, los privaba, los trastornaba y hasta los chiflaba. Leyenda El patio de las brujas. En los terrenos de Llano Grande, Piedemonte Virgen, comprendidos desde la lomita del municipio de Mogotes hasta el corazón de la vereda Flores, propiamente en la finca El Naranjito de propiedad del sangileño Constantino Rueda, en el sitio denominado Perú, en el centro del monte, se encontraba leña en abundancia. Mucha gente de los alrededores y del casco urbano acudían a conseguir la leña para las cocinas. Generalmente lo hacían en las horas de la mañana. Si por casualidad recogían los tercios de leña pasado el mediodía, corrían con la suerte de perderse en el monte. No encontraban salida, se enredaban con los bejucos, se lastimaban con espinas, andaban y andaban, daban vueltas y vueltas y nunca podían salir de allí. Les tocaba pernoctar allí. Solo con la luz del día siguiente podían regresar a la casa. Si alguien intentaba auxiliarlos, corrían el riesgo de ser despedazados por los espíritus que vivían allí, pues era el hábitat de las brujas. Por esto mismo, este lugar se conocía con el nombre de El Patio de las Brujas. Leyenda El Pozo Encantado. En el sitio del Paramito, en la vereda de Flores, en las inmediaciones de las montañas, límites con la vereda Pedregal, se encontraba el Pozo Encantado, de gran profundidad y de aguas verdes azuladas. En los atardeceres, los niños Luis Alberto y Ana Mercedes Figueroa iban a recoger el agua para la comida y el desayuno del día siguiente. En las tardes, con el sol de los venados, veían en el centro del pozo una vaca amarilla jugando con una culeca con pollitos amarillos. Ellos contaron a sus padres y desde ese día el encanto desapareció. Cuando quisieron acercarse de nuevo al pozo, empezaba a llover, presentándose en fuertes tempestades y hasta con granizo. Leyenda La Entrada al Infierno. En el mes de noviembre del año 1950, una jovencita llamada Leonor, de piel blanca, su cara redonda color rosa, de cabello negro ondulado, estatura mediana, alegre, trabajadora, creyente
quien siempre portaba en su cuello un escapulario, ese día estaba completamente sola en la finca La Esperanza de la vereda cabecera del municipio de Mogotes. Esperaba con ansias que llegara su padre de la parcela, pues él era un campesino que labraba la tierra. Los grillos cantaban, ya casi era de noche, cuando de repente escuchó que el portón, hecho de madera de la entrada, se abría. Ella pensó que su papá había llegado, pero ¡oh, sorpresa! Quien apareció fue un señor muy simpático, nunca visto, de cabellos largos, que llevaba en una mano una gran espada, muy elegantemente vestido con túnicas blancas resplandecientes. La tomó de la mano, la sacó de la finca, anduvo con ella, se perdieron en la eternidad hasta llegar a un lugar extraño. La entrada era un inmenso arco bordeado de enormes piedras, nada más y nada menos, era la entrada al infierno. El Señor la invitó a entrar y le dijo que a ese lugar iban las personas que hablaron y procedieron en contra del Espíritu Santo, las que dudaron de la fe, las que no alcanzaron el perdón en este siglo ni en el siglo venidero, ya que se negaron a creer en Jesucristo y negar su sacrificio, y que esa blasfemia no sería perdonada por no haber hecho una verdadera confesión ni sincero arrepentimiento, que los pecadores graves apartan los humanos de Dios y los llevan al infierno. Hacia el fondo de esa estancia se visualizaban muchas celdas, las que corrieron una a una. Había dentro de ellas mujeres y hombres gritando, llorando, lamentándose, peleando, revolcándose, aullando, clamaban venganza y tenían gran ansiedad de poder salir allí. Pero no podían, porque habían sido castigados por haber pecado gravemente. La jovencita Leonor sintió mucho miedo de ver aquellas escenas. Recordó que portaba un escapulario. Intentó varias veces tomarlo entre sus manos, hasta que por fin pudo agarrarlo y apretarlo. Un poco más serena, siguió caminando y observando las celdas, las que asemejó a una cárcel. Cada celda albergaba personas que habían sido asesinos, seres que habían participado en abortos, criaturas que habían cometido adulterio, almas que habían negado la verdad, de personas que sufrieron de envidia, repleta de ladrones, de seres que amaron el pecado, las criaturas que rechazaron a Dios, y así sucesivamente: lujuria, avaricia, ira, herejía, violencia, fraude. La joven perdió la cuenta. Entre más avanzaba, más se acercaban al fondo del infierno, sitio de viva, viva, viva candela. Nunca escuchó a aquellos seres pedir ayuda, clemencia o auxilio, solo lamentos. Ella sentía un gran peso en todo su cuerpo, ya casi el cuerpo no le respondía para andar. Como pudo, se metió la estampa del escapulario en la boca y pudo suplicar al ángel no avanzar más. Él le hizo caso y de pronto su pesadilla terminó. Volvió como en sí. Escuchó que el portón de la finca se abría nuevamente, que la extraña y hermosa criatura se perdía en la oscuridad de la noche. Poco a poco se recuperó de aquella extraña visión y comprendió que las apariciones que vienen del Espíritu Santo exigen a la humanidad estar siempre alerta para saber escoger el camino que conduce a la vida y no a la condenación eterna. La señorita Leonor duró más de 8 días mayugada, con un fuerte dolor en su cuerpo, sobre todo en sus piernas, muy seguramente debido a que anduvo mucho en aquel viaje, del que pudo regresar para dar fe, y porque Dios le permitió nuevamente colocar los pies sobre la tierra. Leyenda Caña Dulce, Vida Amarga, por María Ilse Barajas Anaya. En Piedecuesta, más abajo del Éxito, hay un monumento entrando al barrio El Refugio. Ese monumento es de bronce o hierro, algo así. Está tallado un hombre, tiene cuerpo de humano y la cabeza es de un buey. A ese monumento le pusieron como nombre Caña Dulce, Vida Amarga. La historia o el mito que aún no le cuentan
es que todos esos terrenos eran cultivos de caña de azúcar. Había mucho trapiche. Cuenta la leyenda de los antepasados que ese muchacho lo habían tenido la hija del patrón. Ellos cuentan a su modo de ver que los dueños o los terratenientes eran una familia muy pudiente y tenían solo una hija. Y esa hija, como decían antiguamente, que metió las patas, era que se metía con un hombre sin haberse casado, y de esa metida de patas, que decía la gente, quedó embarazada. Las muchachas dicen de esa historia que ella lo escondía. No dicen si se fajaba o qué, pero lo escondía, por el qué dirán de la otra gente. También dicen que les daban bebedizos para que esos bebés no nacieran, pero el bebé se formó en el vientre y nació de esa manera. El cuerpo es de niño y su cabeza es como la de un buey. Dicen que ella lo iba a matar. Los papás de la muchacha iban a salir de eso por el que dirán. Siempre en las fincas hay una señora o una pareja que es la que cuida la finca. Entonces les suplicó que ellos lo criaban así como nació, ellos lo criaban. Entonces así fue que lo criaron. Cuentan que para cultivar esa caña se necesitaba de bueyes para arar la tierra. Ese muchacho no utilizaba bueyes, sino que era él el que hacía de buey. Por eso se llama caña dulce, que era lo que cultivaban, y vida amarga, porque tuvo una vida muy amarga. Tuvo una vida corta, no fue papá, no tuvo hogar. Más o menos en el monumento que muestran es como si tuviese 30 años. La familia, dueña de eso, los terratenientes, se fueron de allí, fuera del pueblo, y fue ese hijo que ayudó a los ancianos hasta que murieron y él también. Esa es la historia de ese monumento. Leyenda La Llorona, por Socorro Jerez. Cuenta mi mamá que en los tiempos de antes las mujeres cuando quedaban embarazadas y no deseaban tener ese hijo, abortaban con diferentes bebedizos y para que nadie se diera cuenta, cogían el feto y lo arrojaban a las aguas de ríos o quebradas. Y es por eso que muchas veces se escucha llorar y gritar con desesperación a una mujer en lugares donde pasaron ríos o quebradas. Se dice que esta mujer está penando y que debe encontrar los huesos de su bebé asesinado para dejar de penar. De ahí surge la leyenda de La Llorona, una mujer que pena y grita desesperada buscando a sus hijos asesinados por ella misma. Cuentos. Ratón ebrio, por Eva Cárdenas. Un ratón imprudente cayó dentro de una vasija de aguardiente y con tener su flote procuraba ya líquido al cerebro le llegaba. Maldiciendo su suerte que depara tan grotesca muerte, vociferaba 1000 en precauciones. ¡Oh Dios de los ratones! ¿Por qué trata así mi carapacho? Un enorme delito cometí para morir aquí, pues yo no sé nadar y estoy borracho. ¿Qué dirán, ay de mí y los de mi secta, de esta muerte ridícula y abierta? Cuánto mejor me fuera, en vez de ahogarme aquí como un pasguato, haber sido alcanzado en las carreras por las trágicas garras de un gato. Un gatazo de Angora que por allí pasaba, oyó como el ratón se lamentaba, y con intimidad que no se explica, se acercó a la vasija y preguntó al beodo, ¿por qué se lamentaba de ese modo? Y con acento dulce y lastimero dijo de alma candorosa, estoy, señor don Gato, en trance grave, en la que es fácil que mi vida acabe. ¿Cómo es esta muerte indecorosa para un ratón decente? Pues mi nombre desfama, descalabra, yo le doy mi palabra, y al sacarme usted del aguardiente, bajo el sol mi piel ya haya secado, me habré de colocar bajo su diente para que me devore de un bocado. El imbécil felino se comió la mentira como un chino, y sacando al ratón del alcohol, en el patio lo puso bajo el sol. Pero al dejarlo libre al muy soquete, se disparó el ratón como un cohete, entró a la cueva y atrancó la puerta, dejando al gato con la boca abierta. Entonces con solemno porte tocó a la cueva al socio un picaporte y por un microscópico postigo se asomó el ratón y con airón y con fino trato preguntó, ¿qué desea, señor don Gato? Lo que quiero es que salga o que abra y que cumpla al momento su palabra, respondiendo el astuto delincuente, echándose a reír únicamente. Es usted un mamarracho,
¿No se fijó usted que yo estaba muy borracho? Que era que sacaba fiqui, yo no me acuerdo cómo era, que era lo que hacía. Pero eso se veía una vez en cuando. Y entonces una vez yo le pregunté a mi nona, oye, nona, ese señor, porque es como un niño de grande. Entonces decía, es que ellos son los que llaman los enanos, el nombre de ellos es enanos. Y yo dije, ¿y enanos por qué? Dijo, porque no crecieron más, son así. Y así son las mujeres y así son los hombres. Pero ellos viven debajo de la tierra, viven debajo de nosotros. Y entonces yo le dije, ¿cómo debajo de nosotros? ¿Cómo? Es que de aquí, de donde nosotros estamos, hay otro, decía, es que donde nosotros estamos hay otro planeta debajo de nosotros. Sí, ella decía eso. Y yo le decía, uy, entonces era un roto para uno pasarse para allá. Uno ¿no? Le decía uno, ser un roto y bajarse uno para allá, para el otro planeta. Entonces decía, sí hay una salida para los enanos, pero solamente la sabe Dios y la sabe, yo no sé quién era que decía, es en el mar hay una laja, como una puerta, y el que sea capaz de mover esa puerta, sale, y exponerse al mar, que se ahoga o se sale. Digo, si Dios lo tiene para salir, sale de allá, y si no, se ahoga. Y ella decía que la salida del planeta debajo de nosotros es en el mar. No, ella decía, yo no sé si sería cierto o no sería, pero algo tenía que ella, en tanto que leía, yo creo que tenía que tener alguna idea o algo, quién sabe, o que él le habría dicho a ella eso, ¿no? Poemas por Siervo Forero Serrano. Poema homenaje a los comuneros. Nuestro líder comunero fue José Antonio Galán. Era el hombre más sincero que debemos recordar, lo mismo que Antonia Santos. También Manuela Beltrán tuvieron la iniciativa para batallar. Hasta que don José Antonio se convirtió en redentor, con el correr de los años y sin apostar querella, también llegó el caballero señor don Gualdrón de la Peña para fundar este pueblo que ahora es la cosa más bella. Poema a Mogotes. Mogotes, tierra querida, tengo un lindo poema a mi Mogotes querido, porque acá está mi morena, es la estrella que no olvido. A Dios yo le doy las gracias por haber nacido aquí, en esta tierra querida, tan linda para vivir. Todo le debo a mis padres y a mi Diosito divino, que me ilumina mi vida para seguir mi camino, y nuevamente saludo a toditica las damas, porque yo las quiero mucho, cual si fueran mis hermanas. A toditas las mujeres yo las quiero y las respeto, y las trato con cariño. Me parece muy correcto. Mogotes es un jardín muy bonito y muy hermoso. Igual que sus lindas damas, es un pueblo muy famoso, y los reyes de la carranga que yo admiro donde quiera son los músicos famosos, hermanos Avellaneda, y me despido cantando que viva mi linda tierra. Sentido poético. A las 12 de la noche siempre me despierto yo con un sentido poético que mi Dios me regaló. Siempre me dicta un poema con linda canción por si quiero complacer al ser que más quiero yo. Recuerdo de esta dama es la aguja más punzante, cuando despierto en mi cama es lo más perseverante. Yo no sé qué pensar cuando hago una canción. Por esa linda persona me llega la inspiración. Pero eso no es culpa mía, la culpa es del corazón. Por eso pido disculpas si me porto muy cansón y pido que me perdone, te lo ruego por favor. Poema al coronavirus. El famoso coronavirus, el enemigo infernal,
es el monstruo venenoso que al mundo va a exterminar. No se deje combatir, quiere ganar la partida, va trotando por el mundo hasta acabar con la vida. El proyecto de este monstruo es contra la humanidad. Este enemigo invisible con el mundo va a acabar. No hay fusil ni metralleta que lo pueda exterminar. Solamente Jesucristo sí lo puede liquidar. Ni con agua ni jabón, tampoco con tapabocas. No se deje embolatar, pues siempre se va a burlar de la humanidad.